Que vamos a hacer una demostración de cómo vestirse kimono. Seguramente, bueno, no habéis visto, entonces venga un poquito más gente, mejor. Bueno, vamos a empezar. De todas formas, vamos a empezar. Nugimasu. Hai. Bueno, voy a explicar un poco. Es que normalmente yo cuando vengo para vestirse kimono, voy a vestirse kimono de manga larga, más larga, es para señorita que todavía no ha casado, ¿no? Entonces, señorita que está llamando atenciones y de todo. Entonces, de verdad que manga larga y muy llamativo. Normalmente yo voy a vestir a la chica, pero esta vez, hoy vamos a actuar, bueno, ella, modelo, pero ella misma va a ponerse kimono. Chio-chan, yoroshiku onegaishimasu. Me llamo Eiko y yo voy ayudando un poco y explicando a vosotros. Pues primero, como ya está puesto kimono, pero voy a ahora deshacer el kimono. Eso es primera vez que vamos a hacer aquí. Normalmente viene ropa interior y luego pongo kimono, pero esta vez, como ya está puesto, entonces vamos deshaciendo kimono y luego otra vez Chio va a ponerse. Eso también muy interesante. Además, sola. Lo que pasa es que aquí no hay espejo, entonces voy a ayudar un poco porque normalmente hace falta espejo mirando, colocando bien. Así que vamos a hacerlo. Primero, este se llama obijime. Esto lo quitamos, entonces ya puede ver, ya van a deshacer muy fácil. Así, ya. O sea que esto es muy importante porque está sujetando obi. Este obi. Y luego hay un montón de cosas que estamos puestos. Entonces eso sí quiero que veáis. Este es obi. Este obi es que más de 4 metros tiene. Normalmente, o sea que depende de categoría de obi, es que más formal, más larga. 4 metros y 20 por ahí. Y desde 3 metros 60 por ahí, existe obi, ¿no? Y esto además tiene que ponerse este obi para hacer nudo quiere decir, para colocarlo tiene que ser doble y quedaría muy bonito también. Y bueno, ya ves que tiene, esto sobra, por eso kimono, que puede ir un poquito más alta, un poquito más baja, puede adaptar. Eso es muy buena idea, ¿no? Entonces no hace falta estar a medida, ¿no? ¿Cómo se llama? Lo que pasa es que para kimono de hombres, que tiene que ser a medida. Y lo de pajaritos, grullas, y esta vez casi todo de flores, todo. Y lo de olas también, lo de mar y todo está, bambú también está. Todo, es que nosotros somos, bueno, japoneses, nosotros de verdad que respetamos mucho a la naturaleza. Entonces ponemos, aquí hay pato, me dijo, sí, sí que aquí pato. Patos también, ¿sí? Así es. Esto es ropa interior. Ropa interior, con permiso. Hay otro, ¿dónde está? Sí. Hay otro también, o sea que eso es de ropa interior. Y luego con esto de seda también colocamos. Y luego kimono. Y lo de esta parte, que siempre, cuando kimono más de categoría, como formal, por lo menos hay que abrir un puño, más o menos un puño, por aquí tiene que abrir. Porque esta parte de nuca es más femenina, más sexy. Primero, tiene que medir un poco lo de anchura del kimono, que viene arriba, Entonces luego tiene que meterlo a la parte derecha, debajo de izquierda, perdón. Y colocamos tatejime. Y de línea de aquí siempre tiene que estar centro. Siempre tiene que estar
centro, y parte de aquí no hace falta, porque depende de gordita o más delgada, que cambia con esta parte, pero de esta parte tiene que estar centro. Obi. Ya vamos a empezar a colocar obi. Como este 4 metros y pico que tiene, antes he dicho, debajo de ropa interior, tiene que formarse bien el cuerpo para que esté como un tubo. Es para jóvenes. A mí no hace falta. Colocando, facilísimo, directamente puede poner. Así ya no se queda arruga de obi y quedaría muy bien. Bueno de kimono, de verdad que puede estar muy recta, protege muy bien de parte de espalda. Ahí. Lo de las chicas, de señoritas, que ponen de manga larga y de todo, no sé si que acordaráis que de verdad que aquí hacemos nudo muy grande, muy llamativo. Hoy más como señorita, pero más como ir a la ceremonia de té o estas cosas, ¿no? Más elegante que va a quedar. Esto obijime ya último que estamos acercando. Aquí, como aquí doblando esta parte, voy a colocar un poquito. Así. Y cuando hay ceremonia de té, colocamos kimono un poquito, subimos un poquito. Es que si no, andamos encima de tatami, sin zapatos, de verdad que pisamos. Entonces, un poquito cortita. Pero para ir a la calle y salirlo, como tiene zapatillas, se llama yori, que tiene un poco de tacón, no es tacón, pero tiene altura. Entonces, más largo puede quedar. Ya está. Esto, todo tiene que estar todo centro, centralizarlo, todo, y detrás, todo tiene que mirar un poquito. Ahí, así, está bien, ¿no? Sí, queda bien todo. O sea que la gente que nos pregunta que ¿puede ponerse sola? Sí, de verdad que puede ponerse sola. Hay que aprender. Entonces, primero tiene que ir a practicar y aprenderlo y luego ponerlo. Cuando pone kimono bien, de verdad que es muy cómoda, realmente muy cómoda, ¿eh? Y sentamos ahora un poco. Bueno, muchas gracias.